donde hubo gente que no quería dar un teléfono, que no quería dar una dirección, donde hubo gente que quizás estaba riendo del evangelio, de lo que estaban haciendo. Usted no sabe si el día de mañana esa persona puede estar alabando al Rey de Reyes, porque hay muchos que han venido de abajo, hay muchos que han salido prácticamente, yo digo, de las profundidades a veces, de situaciones de una vida diferente, sin querer, sin saber nada de Jesucristo, y de pronto un día se encontraron con el Rey de Gloria y Él les empezó a marcar el camino. Y yo creo que si hoy estamos aquí en esta noche es porque en algún momento alguien les habló de Dios, y en algún momento quizás muchos de ustedes habrán rechazado a Jesús como lo hice yo, pero como Dios es grande y poderoso y Él es el que marca el camino y Él es el que pone el llamado, hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Él. Ahora el propósito, lo que nosotros podemos entender de la gente es que quiere venir a la iglesia, que no quiere venir a la iglesia, que algunos se anotan por anotarse, que algunos tienen un problema, una enfermedad, una situación económica. Pero eso es lo que podemos entender y visualizar nosotros con nuestra carne, con nuestra manera de mirar. Pero cuando Dios planta propósito, el propósito de Dios no lo podemos ver en las personas. Porque usted no sabe, como yo decía hoy, lo que esas personas pueden hacer más adelante. Esa palabra, esa semilla que usted sembró por medio de evangelizar, el día de mañana puede comenzar a prosperar, a fructificar. Nosotros podemos entender a la gente, pero no podemos entender el propósito que Dios planta en la gente. Y yo quiero hablar en esta noche de un hombre en el que Dios plantó un propósito, y yo creo que ese hombre ni se imaginaba lo que Dios podía hacer. Yo quiero decirte en esta noche, prepárate, iglesia, porque Dios tiene cosas grandes que no te imaginas ahora, que no las podés ver ahora, pero que en un tiempo vas a empezar a ver que lo que Dios ha puesto en tu corazón va a empezar a fructificar. Vas a empezar a ver que el Espíritu Santo que está morando realmente es un Espíritu real. El Espíritu Jesucristo está en tu corazón y Él es el que va a llevar control en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero hablar hoy de la vida de Moisés. Que usted me pueda acompañar al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11. No voy a hablar directamente del llamado, pero sí voy a hablar del propósito de Dios, entendiendo el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Dice la Biblia, Éxodo, capítulo 2, versículo 11. Mientras están buscando la palabra, la van a poner acá seguramente. Usted igual, el que trajo Biblia, la puede buscar en su Biblia. El que quiere, no sé dónde están las Biblias, acá están ahí, las Biblias, que quiere buscar en la Biblia, busquen en la Biblia. Así que mientras escuchamos la palabra de Dios, lo único que voy a pedir es que se haga silencio, que se guarde respeto. Los chicos hay que sean controlados, porque si se habla no se puede escuchar la palabra, muchas veces sin querer molestamos y no dejamos que el otro hermano escuche. Así que usted, si tiene algo que hablar, háblelo después afuera. Y si recibe un llamado de teléfono por ese celular que todavía quedó prendido, vaya y atiéndolo afuera. Lo importante es que usted está acá hoy para venir a escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que va a escuchar. Así que guardamos silencio ahí en el fondo. Nos organizamos. Allí la parte de sonido, todo bien. Todo en orden. Pilar, pastora, organice a las niñas. Los chicos también, si se van a ir a la calle, bueno, ahí está controlándolos. Pero si no guardamos silencio, no entendemos la palabra. No permita que el murmullo, que el chisme, que todo eso le robe la palabra de Dios. Amén. Dice entonces la Biblia, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, vamos a estar leyendo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no
parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y el versículo 16, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle beber a las ovejas de su padre. Vamos a leer hasta acá y vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has permitido estar en este lugar, Señor, y sabemos que un propósito tienes. Padre, clamamos, Señor, para que tú avives el fuego en nuestro interior y que en esta tarde, Señor, podamos ser llenos de tu presencia, entender tu palabra y salir de este lugar con un pensamiento de poder entender que tú tienes un propósito en nosotros. Por eso te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gloria a Dios. Bueno, cuando leíamos esta palabra, me llamaba poderosamente la atención lo que Moisés había hecho en ese momento. La Biblia dice que había sido educado en Egipto. Usted escuchó bien la palabra cuando él mata a ese otro egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Entonces lo esconde, dice la palabra, debajo de la arena. Ahora Moisés tenía 3 problemas. Pregúnteme qué problemas. El primer problema que Moisés tenía era que era un hombre justo. Entonces Moisés, al ver la injusticia que estaba pasando sobre el hebreo, él no pudo controlarse. Dice el día que va y mata al egipcio y luego agarra y lo esconde. Moisés era un hombre que, a pesar de que sea el hombre más manso de la tierra según la palabra de Dios, era un hombre que tenía temperamento fuerte, tenía mucho celo por las cosas de Dios. Usted, cuando empieza a leer la historia de Moisés más adelante, después que todo esto pasa, se va a encontrar con un Moisés que se enoja con el pueblo porque el pueblo estaba adorando a un becerro mientras él estaba allí en el monte Sinaí esperando las tablas de la ley. Cuando baja, Moisés rompe las tablas, enojado por lo que el pueblo estaba haciendo, por la adoración que se estaban olvidando de darle a Dios para dársela a un becerro, a un ídolo. Luego usted lee en la Biblia también que Moisés se enoja y le pega a una piedra, a una roca, quiere hacer salir agua a la fuerza. O sea que Moisés tenía un temperamento fuerte, pero Moisés se enojaba porque tenía celo por las cosas de Dios. Moisés no se enojaba con Dios, se enojaba con el pueblo, porque era desobediente a la palabra de Dios. Y sabe que en ese momento, yo creo que cuando Moisés se enoja, su parte espiritual estaría ahí adentro convulsionada y el espíritu se mezcla con la carne. Muchas veces nos pasa a nosotros, los creyentes, nos enojamos por cosas que vemos, por injusticias, por cosas que sabemos que a Dios no le agrada. El problema es que nosotros muchas veces no podemos entrar en el Espíritu. Ayer hablaba con mi hermana la célula y decía, ¿cómo nos cuesta a los creyentes entrar en el Espíritu? Cuando usted entra en el Espíritu, usted entiende el propósito de Dios. Usted lee la historia de Pablo, y Pablo era un hombre que le costaba a veces entrar en el Espíritu porque tenía temperamento fuerte, y él peleaba, pero él peleaba contra su propia carne. Por eso cuando Pablo le escribe una carta a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo. Porque Pablo sabía bien lo que significaba pelear con el interior de uno. Nosotros tenemos peleas y con la gente peleas contra los que nos hacen daño, pero ¿qué hay de las peleas que tenemos contra nosotros mismos? ¿Qué hay cuando tenemos que pelear con nuestras tentaciones, con nuestros enojos, con nuestras iras, cuando sabemos que le estamos fallando a Dios? Y tenemos que ir y clamarle a Él para que vuelva sobre nosotros la misericordia de Dios. Hay momentos en que aún el mismo creyente se ciega. La palabra dice que Satanás ciega el entendimiento y lamentablemente muchas veces lo ciega también al creyente. Y el creyente entonces toma actitudes que hacen que se aparte de Dios, actitudes que a Dios no le agradan. Y sabe que
de pronto lo que a mí me llamaba la atención, cuando Pablo dice cuídate de ti mismo, es porque le estaba diciendo cuídate de las cosas que te hacen apartar de Dios, cuídate de los pensamientos que te hacen apartar de Dios. ¿Cuál es el problema? Que estás pasando injusticia. ¿Cuál es el problema? Que la gente no te quiere. ¿Cuál es el problema? Que en la iglesia te están desechando. Bueno, tú lo que tienes que hacer es clavar rodillas y empezar a decirle al Rey de Gloria, Señor, yo tengo este problema, lo traigo ante tu presencia. Porque lo primero que el diablo quiere es que tú te pongas mal. Lo primero que el diablo quiere es que tú te enojes, que te vayas de la iglesia porque te estás peleando con un hermano, que te vayas de tu casa, que te pelees con tu familia, que llegues de la iglesia bendecido y de pronto te encuentres con problemas y comiences a sacarte ese viejo hombre que tienes adentro, porque hay muchos que dicen yo me voy a bajar de la cruz. Nunca te bajes de la cruz, porque le estás dando lugar al diablo. El apóstol Juan, en su carta, cuando escribe la primera carta de Juan, hay una palabra que dice, él dice estas palabras, escribo para que no pequéis. Juan estaba escribiendo para que ellos no pequen, estaba escribiendo para que ellos se estén manteniendo dentro de la presencia de Dios. Pero hay algo que le aclara a Juan. Le dice, pero si en algo están fallando, quiere decir que a unos creyentes de fuego, a unos creyentes que más entienden esta palabra, si aún están fallando, si aún hay problemas, si aún hay tentaciones, el primero que te va a venir a acusar se llama Satanás. El primero que te va a señalar con el dedo se llama Satanás. Pero tengo una buena noticia, porque Juan le dice que si en algo fallamos, nunca se olviden que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Abogado tenemos, dice él, a Jesucristo el justo. Cuando tú estás en pecado, tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, yo me arrepiento. Señor, yo quiero ser una persona diferente. La palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no te hagas problema, o mejor dicho, hazte problema por lo que estás pasando y por lo que estás pensando. Pero ven a la presencia de Dios y sabes que Dios va a perdonar tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria en esta noche? O sea que el primer problema que tenía Moisés es que era un hombre justo, no toleraba la injusticia. El segundo problema que tenía Moisés era su ADN. Porque Moisés, yo siempre predico esto, ¿no? Y a veces parece repetitivo, pero me encanta decirlo. Moisés era hebreo. Por más que se crió en Egipto, nunca se hizo egipcio. Por más que tuvo que adoptar quizás costumbres de los mismos egipcios. ¿Saben lo que corría dentro de Moisés? Era sangre hebrea. Hoy estaba hablando las otras veces con una chica de estación de servicio que es venezolana, que hace tiempo que está en Argentina. Y ella me decía, yo anhelo irme a Venezuela. Ella sabía los problemas que estaba pasando en Venezuela. Venezuela no la está pasando bien. Por esas circunstancias ella vino a la Argentina hace ya como 3 años. Pero ella decía, yo soy argentina porque estoy viviendo en este país, pero mi sangre está en Venezuela. Y yo decía, qué bueno que cuando nosotros podamos decir, mi interior, mi espíritu está con Cristo. Por más que estoy en la carne, por más que soporto cosas de la carne, yo sé que por mi interior corren ríos de agua viva. Porque Jesús decía, el que cree en mí, por su interior deberán correr ríos de agua viva. Y el agua de vida que Cristo nos da es el agua que nos ayuda a salir de las circunstancias creyéndole a Él. Mira, yo estuve haciendo el servicio militar en Ushuaia, me mandaron allá bien lejos, casi me caigo al océano allá. Allá en el fondo, en Ushuaia, cuando estábamos en el año que estábamos teniendo problemas con Chile, nos habían mandado a custodiar las fronteras. Estábamos acampando en medio del bosque y había agua que venía de las montañas. Algunos saben de lo que estoy hablando porque hay gente que conoce el agua que viene de las montañas, agua clara, agua cristalina, se puede tomar. Y nosotros tomábamos esa agua, era un agua fría, helada. Pero el agua corría constantemente, había un arroyo, o mejor dicho, una corriente de agua, que cuando nos acercábamos al agua, veíamos que el agua corría y en esa agua muchas veces tomamos agua y nos lavábamos las manos, porque el agua corría, no era que el agua se quedaba estancada. Entonces podíamos usar de esa agua. Quiero decir que en esta noche hay un agua que está corriendo dentro nuestro. Hay un agua de vida que Dios está poniendo dentro nuestro. Y sabe que yo notaba que muchas veces tiraban basura en el agua. Pero el agua corría y seguía siendo pura.
porque ya estaba preparado de que esa agua tenía que bajar y correr, y nosotros la podíamos utilizar, la podíamos tomar. ¿Sabe? Cuando nosotros nacemos realmente del Espíritu, como le decía a Timoteo, a Nicodemo, cuando nosotros nacemos del Espíritu, por nuestro interior tienen que correr esos ríos de agua viva. Y cuando a ti te corren esos ríos de agua viva, si tú naciste realmente del Espíritu, aunque te tiren basura, aunque te vengan a humillar, aunque te vengan a decir lo que te quieran decir, tú tienes que entender que la fuente que a ti te alimenta, para que tengas fortaleza, para que sigas avanzando, para que en medio de las circunstancias y en medio de la enfermedad y en medio del problema, en medio del bajón, sigas viniendo a la iglesia y creyéndole a Dios. La fuente que a ti te alimenta no es la gente, la fuente que a ti te alimenta no es la raza, no es el idioma, ni las personas que están viviendo al lado tuyo. La fuente que a ti te alimenta se llama Jesús de Nazaret. Él es el que te tomó, el que te levantó y el que te rescató. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Hay algunos que quieren alabar la gloria a su nombre. Y Moisés entendía perfectamente este concepto. Moisés sabía de que en su interior corría sangre hebrea. Y él tenía que defender eso que sentía dentro. Él podía sentir como un hebreo era herido por un egipcio. Y entonces tuvo que reaccionar. Pero había un tercer problema que tenía Moisés. Pregúnteme cuál. El tercer problema que Moisés tenía era que no estaba capacitado. Moisés no entendía la situación. Moisés no sabía el propósito que Dios había plantado. Quiero decirle algo a la iglesia en esta noche. Tú no sabes el propósito que Dios tiene. ¿Por qué estás aquí en esta noche? Estás escuchando una palabra de Dios, pero no sabes lo que puede hacer Dios mañana. Tú no sabes si hoy estás aquí llorando por un problema, clamando, buscando la bendición de Dios, buscando un milagro y diciéndote a ti mismo, soy el último de la tierra, ¿quién se va a fijar en mí? Yo quiero decirte en esta noche que el día que Cristo te llama, Dios no solo te levanta, te restaura, te capacita. Y si hoy estás aquí en este lugar, mañana puedes estar en otro país predicando la palabra. Puedes estar en otro país llevando la palabra de Dios. No sé si estás entendiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y lo toman en esta noche? A su nombre. Yo veo gente que nunca entiende el propósito, que camina quizás bajo la presencia del Espíritu Santo, pero sin entender el propósito de Dios. Moisés no podía entender, no sabía qué hacer. Él, cuando ve el problema que estaba pasando, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Yo creo que si Moisés hubiera tenido una capacitación de Dios, él hubiera pensado, hubiera clavado rodillas, hubiera decir, Señor, ¿qué hago? La guía del Espíritu Santo. Hoy hablábamos de la guía. Cómo Dios tiene que guiarnos. Cómo necesitamos ser guiados por el Espíritu para cada cosa que hacemos. Porque si no somos guiados por el Espíritu, caemos muchas veces en poder del diablo. Conocer a Dios es algo muy profundo para el creyente. Ser capacitado por Dios es algo muy profundo para el creyente. Moisés era un hombre que le faltaba estar capacitado. La Biblia decía que después él agarró y tuvo que huir por no entender realmente lo que estaba pasando. Tuvo miedo, dice la Biblia. Tuvo miedo porque yo creo que en ese momento no se dio cuenta que Dios estaba con él. Cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, las cosas son diferentes. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, tú vas adelante a pesar de los años. A pesar de la angustia, a pesar de la gente que te falla, tú sigues avanzando porque tú sabes que el Rey de Reyes está contigo. Dale gloria a su nombre. Hay mucha gente que piensa que tiene capacitación por tener un título. El título no te capacita para la presencia de Dios. Hay gente que piensa que está capacitada porque recibió un título de profeta, de pastor, de evangelista, de maestro de la palabra. Hay gente que piensa que sabe todo y que viene, a veces entra a una iglesia con una cadena llena de títulos y vienen y le presentan, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, yo soy un maestro de la palabra. Pero permitime que te diga en esta noche que el título no te va a capacitar para lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. El título no te va a capacitar para que tú sientas la presencia de Dios. El título nunca te va a capacitar para que tú quieras hacer una obra. Y de pronto, si el Espíritu Santo no está contigo, tú no puedes hacerlo. ¿Sabe? La Biblia dice
que nosotros necesitamos entrar en el Espíritu, que necesitamos dejar la carne de lado y entrar en el Espíritu. Pero lamentablemente hoy no entendemos ese concepto. Por eso hay mucha gente que cuando nosotros vemos que están haciendo cosas que a Dios no le agradan, y a veces piensan que están de acuerdo con Dios. Usted puede ver a través de YouTube lo que quiera, si quiere verlo, véalo, si no, no sea problema, porque no lo va realmente a alimentar eso. Pero vemos pastores que muchas veces son un desastre. Yo no quiero hablar mucho de esto porque sé que también acá me están filmando para YouTube. Y hay cosas que muchas veces nosotros tenemos que saber lo que hablamos. Y entender de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ¿sabe lo que es más que me llama más la atención a mí? Que hay personas que piensan que por tener un título tienen unción. Y usted puede ser un pastor, usted puede ser una persona que se graduó donde usted quiera. Pero muchas veces, si no hay capacitación de Dios y si no hay presencia de Dios, el diablo se le va a reír. Y perdone que diga esto, si alguno está en esta hora queriendo mostrar un título o una capacitación o lo que sea. Eso es bueno, eso nos muestra que estamos aprendiendo de Dios, que queremos ser capacitados por Dios, pero no nos habilita a la unción. No sé si usted me está entendiendo esta noche. Solo lo que quiero decirle en pocas palabras es que una persona que tiene unción, aunque no sea un pastor, aunque no sea un evangelista, aunque no sea un hombre, no sea un apóstol, una persona con unción puede ser la ovejita más pequeña que hay en este lugar, pero esa ovejita con unción puede hacer mover el infierno. Esa ovejita con unción puede hacer mover los cimientos del infierno. Porque cuando nos agarramos del Espíritu Santo, sabemos que estamos siendo sostenidos por el Espíritu. Y nuestras palabras tienen que ser palabras que salen realmente del Espíritu. Usted no necesita tener una gran posición. Usted no necesita tener un gran título y ser reconocido en todos lados. Usted lo que necesita es, para estar dentro de la voluntad de Dios, es tener la unción del Espíritu Santo. Cuando la unción desciende sobre la persona, ahí empiezan a pasar los milagros. Ahí empiezan a venir los cambios. ¿Cuántos dicen amén? La posición no te da unción. Tu contacto, tu conexión con Dios es lo que te da la unción. Tu oración es lo que te da la unción. Tu intimidad con Dios es lo que te da la unción. Hoy en día estamos acostumbrados que vemos que cualquiera reprende, cualquiera saca un demonio. La Biblia dice, no todo el que entra al reino de los cielos, bueno, esto es reconocido, van a entrar por las cosas que hacen. No. Usted va a entrar al reino de los cielos cuando haga la voluntad de Dios. Cuando haga lo que Dios le ha determinado, lo que Dios ha plantado para su vida. Y eso es un camino que no es fácil. Estar dentro de la voluntad de Dios y hacer lo que Dios manda no es fácil. Por eso mucha gente busca el camino difícil y se va. Porque no puede aguantar la presión de lo que Dios está poniendo y lo que Dios está pidiendo. Pero el camino de Dios es un camino difícil, es el camino angosto, la puerta estrecha, pero es el único camino que te lleva a la salvación, el único camino que tienes que creer. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? ¿Sabe que Moisés, lo que él quería era hacer una justicia? Él quería hacer justicia. Él veía que habían matado al hebreo, un hermano de sangre, y fue y mató al egipcio. Y por hacer justicia, Moisés quedó como injusto, porque Moisés terminó pecando y se tuvo que ir a la tierra de Madián, dice la palabra de Dios. Allí en Madián, con la hija de Madián, se casa luego, toma por mujer a Séfora, dice la palabra de Dios. Entonces Dios ya tenía un propósito. En Madián estaba el llamado de Moisés. Tú no sabes dónde está tu llamado. Estamos hablando del evangelismo que se hizo en Churruca. Y a veces pensamos que podemos llamar a la gente que venga acá a la iglesia porque aquí van a ser llamados por Dios. Pero nosotros no sabemos cómo Dios va a llamar a cada uno. Tú no sabes cómo Dios te va a llamar dentro de 20 años o dentro de 5 años o el año que viene. Y dice la Biblia que Moisés tuvo que huir a la tierra de Madián. Sabe que los madianitas, esto es lo que más me asombra.
Los madianitas eran rivales de los hebreos. Madián había sido el hijo de Abraham y Setura, o sea, la segunda mujer de Abraham. Y sabe que se había creado una rivalidad. Por eso cuando usted ve que aparece Madián en la Biblia, usted se ve a los madianitas queriendo robar el trigo que estaba escondiendo Gedeón en el lagar. Porque los madianitas atacaban a los judíos, a los hebreos. Por lo tanto, había una rivalidad. Quiero decirte que en medio de esa rivalidad Moisés estaba siendo llamado por Dios. En medio de lo que él no entendía, recibe un llamado por Dios, por medio de una zarza ardiendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces vas a estar con gente que no te gusta. Muchas veces vas a estar con gente que tú consideras que son desagradables. Mucha gente, vas a estar con gente que por ahí no la puedes ni ver. Pero en medio de esa gente desagradable, en medio de esa gente que no puedes ver y que no quieres ni siquiera predicarle la palabra, me da gloria y sigo hablando, me da realmente satisfacción, porque la gloria es para Dios. Pero sigo hablando de lo del sábado porque me impactó que le hablaran a gente que no conocía, a gente que mentía, a gente que estaba en otras cosas y sin embargo estaba vida del reino predicando la palabra. Dale gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios se va a glorificar en la gente fácil, en la gente que conoce. Hay hermanitos que quieren salir de la iglesia y van y predican, se matan predicando al hermano que sabe más que él. Y le van a predicar la palabra. Usted tiene que predicar al hermano que no entiende. Usted tiene que predicar a la persona que está afuera que no sabe. Aún a la persona que le cuesta predicar. Aún a la persona que le cuesta, que le parece difícil llevar la palabra. Porque en medio de esa gente desagradable Dios se puede glorificar. En medio de esa gente que no entiende la palabra, Dios se puede glorificar. Y hay gente que no va a predicar porque tiene temor, tiene miedo. Dice, yo no me voy a meter en ese lugar. Yo no voy a predicar la palabra a esa gente porque de ahí me van a sacar corriendo. La palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque yo con Jehová puedo vivir confiado. Cuando tú vas con la paz de Dios sobre ti y confiado estarás porque Dios te va a proteger y te va a guardar. A su nombre. ¿Sabe que Moisés había cometido un pecado? Por eso huyó. Hay pecados que son visibles y pecados que son invisibles. ¿Cuáles son los pecados visibles? Lo que tú puedes hacer delante de la gente que te ve. Pero lo invisible es lo que Dios ve. Pero está dentro de tu corazón. La Biblia habla de una mujer adúltera que estaba ejerciendo ahí la prostitución y vienen los fariseos, usted sabe la historia, la acusan, la quieren apedrear y viene Jesús y dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sabe que esa mujer estaba condenada por ley? Porque la ley condenaba el adulterio y debía morir apedreada. Había un pecado que era visible en lo que ella estaba haciendo y todos la juzgaron. Pero cuando Jesús le dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, allí entraron a jugarse los pecados interiores de los fariseos. Y nadie quiso arrojar la piedra porque todos sabían que tenían algo oculto. Porque las cosas ocultas Dios las juzga. Las cosas ocultas el hombre no las ve. Pero Él dice la palabra que ve en lo secreto. Él ve lo que tú quieres esconder, Él lo ve. Lo que tú hablas con mentiras, lo ve. Lo que tú vienes y dices, no vine al culto porque bueno, estuve trabajando mucho y me dolía mucho. Dios lo ve y sabe todo. Por eso dice la palabra que cuando le hables al Padre, cuando ores al Padre, ora en secreto, métete en tu habitación. Es lindo orar acá en medio de la gente, que todos te vean, qué bien que ora este hermano, esta hermana, es tremendo como ora. Pero quiero decirte en esta noche que la palabra de Dios dice que cuando tú oras en secreto, en tu habitación, cuando nadie te ve, cuando el único que te ve es el Espíritu Santo, cuando tú estás con el Espíritu Santo, la Biblia dice que lo que tú oras en secreto, Dios te lo recompensa en público. Y yo quiero determinar que este año hay mucha gente que va a empezar a recibir recompensa de parte de Dios. Ay, no sé cuánto lo están creyendo en esta noche. Ay, gloria a Dios. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Así que no le digas a Dios, Señor, esto no lo vas a arreglar. Hay gente que dice, esto no lo arregla ni Dios.
Bueno, perdóname que te diga que Dios arregla todo lo que Él quiere, porque Dios es el que te creó, el que te levantó, el que te sustenta y el que creó en el mundo. Y si Él tiene poder y autoridad para hacerlo sobre los demás, también lo puede hacer sobre ti. Dale gloria a Él, a su nombre. Y dice la Biblia que de pronto la vida de Moisés cambió. Moisés había sido en ese momento un fugitivo, se tuvo que ir de Egipto por lo que había hecho. Moisés era un hombre que quizás había pensado, voy a morir en Egipto. Imagínate un poco, usar la imaginación y fíjate la vida de Moisés, criado en Egipto, conviviendo con los egipcios. Habrá pensado, mi vida la voy a transcurrir aquí, voy a morir así, porque muchos piensan que así como están hoy van a terminar. Pero la Biblia dice que Moisés realmente no sabía lo que le esperaba. Porque cuando Moisés huye a la tierra de Madián, Moisés recibe llamado. Y ese pobre hebreo, ese pobre fugitivo, ese pobre pastor, porque en la tierra de Madián se tuvo que ir a pastorear ovejas. Ese pobre pastor por el que nadie daba un peso. Ese pobre pastor fue el que libró al pueblo de la esclavitud. Y no solo libró al pueblo de la esclavitud, sino que tuvo tanta gracia de Dios sobre él, tanto favor de él, que hasta abrió el mar rojo. Fíjate lo que Dios puede hacer contigo. Imagínate lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, el cambio que puede hacer. De niño perdido pasó a ser un libertador, porque Moisés cuando nació, la Biblia dice que lo pusieron en una canasta, lo calafatearon con asfalto un poco, lo disfrazaron y lo metieron a andar por el agua. Hasta que lo recogió la hija del faraón y llamó a la madre para que lo críe. Era un niño perdido, que si no lo recogía esa mujer, hubiera estado quizás por donde Moisés ahora. Pero de niño perdido pasó a ser libertador de un pueblo que estuvo 430 años en la esclavitud. Yo no sé lo que Dios tiene preparado en esta noche para ti, o en este tiempo para ti, o en este año para ti, 2020 para ti. No sé lo que Dios tiene preparado, pero quiero decirte que a pesar de lo que hayas vivido en años anteriores, nunca dejes de creer de que Dios tiene algo mejor para tu vida. Nunca dejes de creer que la gloria que has vivido va a ser superada por la gloria que Dios va a empezar a depositar. Y empieza a declarar desde ahora que se termina el tiempo del desabastecimiento, se termina el tiempo de la enfermedad, viene el tiempo de la gloria postrera sobre cada uno. ¿Cuántos lo creen esta noche? Abre, levanta tus manos en esta noche. Y mañana cuando te levantes, pon un pie en el piso, salta de la cama y dile: Señor, este es mi año. Este es el año de la gloria postrera. Este es el año de que los sueños se empiecen a concretar. Porque Moisés no sabía lo que Dios le había preparado. Moisés sabía de dónde venía, pero no sabía a dónde iba. Tú sabes de dónde viene, pero no te imaginas lo que Dios está preparando. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A su nombre. Yo quiero que se ponga de pie, le pido que se ponga de pie esta noche.